Bueno, Mireia, volvemos a estar aquí en este podcast fantástico. Y hoy quiero hablar de un tema que creo que es muy trascendental en cualquier pareja, que es la escucha activa. ¿Ok? Ah, Gran tema. Además, como siempre nos hacemos un poco la pelota antes de empezar, hoy no dejaré de insistir. No, ahora hablando en serio, creo que eres No, una... no, si me tienes que hacer la pelota, prefiero que me la No, hagas. no, pero sí, ya sabes que siempre te lo he dicho, que eres una persona que sabes escuchar muy bien. Yo soy más de hablar, ya lo sabes. Obviamente me voy trabajando también cada vez más el tema de escuchar activamente, pero creo que tú eres una gran maestra en esto, ¿no? En saber escuchar de manera activa y por eso eres tan buena terapeuta también, entre otras cosas, ¿no? Entonces, nada, lo primero sería como muy obvio. Explícanos qué es la escucha activa. Pues la escucha activa es escuchar con plena conciencia al otro, es decir, con interés. Tienes que hacer un esfuerzo para escuchar activamente, porque sería lo contrario de escuchar pasivamente. Es decir, con un interés por lo que el otro te está transmitiendo, no solo las palabras que está diciendo, sino cómo las está diciendo, cómo es un poco su lenguaje también corporal, ¿no? Lo que no te está diciendo, su emoción. Es decir, es escuchar con plena conciencia, con los 6 sentidos, con Mm. los 5 sentidos y el sexto también, ¿no? Sí Ah, puede ser. pero has dicho una cosa que me ha sorprendido, que es que hay que hacer un esfuerzo por escuchar. ¿Crees que hay que hacer un esfuerzo? ¿Crees que cuando hay amor en una pareja se puede escuchar activamente sin hacer esfuerzo, que es algo orgánico? Yo no tengo que hacer un esfuerzo, porque lo tengo como algo muy integrado, muy innato. Mm. Pero me refiero a que yo lo digo porque, por ejemplo, ahora estoy pensando en una persona que me decía el otro día, quiero escuchar más a mi pareja, porque me doy cuenta de que lo escucho así por encimita, ¿no? Ujú. Y entonces la escucha activa no es muy común, en realidad. No sabemos escuchar activamente. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo en este sentido, en decir, por lo menos poner el foco, poner la atención y decir, voy a escuchar activamente a esta persona, porque no estamos entrenados para eso. La escucha activa es una habilidad y como cualquier habilidad se puede entrenar, ¿no? Es una frase que tú dices mucho y a mí me gusta mucho y es así, es una cosa que se puede entrenar. ¿Y qué crees que es lo que hace que cueste tanto a la gente, o a las parejas en este caso, qué crees que es lo que hace que cueste tanto a las parejas tener esa escucha 100% activa? Pues mil cosas, ¿no? Las distracciones del día a día, el estrés, el estrés emocional o mental que tú puedas tener tú mismo de tu vida, el estar muy centrado en ti mismo, por ejemplo, y poco en los demás, ¿no? El no haberlo... Hoy en día, por ejemplo, estamos en la era de la comunicación, ¿no? Ujú. La era de la información, la era digital, o sea, todo. Pero cuando hablamos de comunicación, siempre hablamos de informar, pero muy pocas veces hablamos de escuchar, ¿no? Y yo creo que el 50% de la comunicación es la escucha activa. Yo diría que más. Quizás más, no lo sé, tú eres más, bueno, tú eres un gran comunicador, no lo sé, pero yo creo que por lo menos un 50 y si no más, porque si no hay esa escucha, entonces ya no es una comunicación, es un monólogo, Es ¿no? una comunicación, pero no es un diálogo, es un monólogo, efectivamente. Sí, sí, Exacto. sí, sí. Uh-huh. Claro, cuando es un diálogo, evidentemente, tiene que estar ahí. Entonces, qué nos hace no escuchar? Pues esto, ¿no? Pues que quizás el estrés, la falta de entreno, yo creo, es una habilidad que en la educación, por ejemplo, tampoco nos enseñan, ¿no? Sí, las personas que tienen una escucha activa cuando se están formando absorben muchísimo más, por ejemplo, que cuando no tienen una escucha activa. Y hoy en día, por ejemplo, yo lo veo mucho con tu hijo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y con todos los adolescentes, pero es el que tengo más cerca, Mm. que cuesta mucho eso, ¿no? Es decir, ellos están haciendo como 3 o 4 cosas a la vez, Ujú. con lo cual la escucha activa requiere una atención plena. Y una atención plena quiere decir hacer una sola cosa a la vez. Entonces, si tú estás escuchando a tu padre mirando el móvil con la tele encendida, el que está hablando, comunicando, tiene que estar compitiendo con 3 o 4 cosas para que sea escuchado al 100%, ¿no? Y esto lo veo mucho en los adolescentes, por ejemplo. Pues por poner un ejemplo, las redes sociales, ¿no? Los inputs son cada vez más rápidos y muchos, ¿no? Es decir, entonces eso no nos ayuda a practicar la escucha activa.
Es O decir, sea, no ahí es sé. visual, ¿no? Es visual, pero es escuchado también. Entonces, porque en la escucha activa también entra lo visual. Entonces, no nos enseñan, o sea, y eso no nos ayuda, porque es como cuando algo es más largo de un minuto es demasiado largo, ¿no? Yo Entonces, creo que sí, no sé, decías que no nos enseñan, no estamos entrenados para una escucha activa, ¿no? Yo creo que nos estamos desentrenando para una escucha activa, ¿no? Realmente, por lo que decías, porque realmente esta influencia que tenemos a día de hoy, especialmente de redes sociales, de contenidos hiper estimulantes y demás, hacen todo lo contrario de lo que sería estimular la escucha activa, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que la escucha activa viene como de manera muy orgánica cuando hay un interés real por aquello, ¿no? Es decir, decías lo de la escuela y estoy de acuerdo contigo, ¿no? De que el alumno que pueda estar con escucha activa aprenderá mucho más, obviamente. Pero el alumno que está con escucha activa es aquel al que le interesa aquello que le están diciendo y cómo se lo están diciendo. De ahí la diferencia de que cuando hay un gran maestro, un gran comunicador, se le escucha mucho más por cómo dice eso, por el ujú, interés que despierta al decir eso. ujú, Entonces, si lo llevo al ámbito de la pareja, en el ámbito de la pareja, a veces no puede no interesarte lo que te está contando el otro, pero tienes que ejercitar una escucha activa si te interesa el otro, más que lo que te está contando el otro, ¿no? Entonces, ahí sí que hay que hacer esa intención, ¿no? Proactiva de generar interés, o sea, tener el interés, no sé, se me está ocurriendo sobre la marcha, ¿eh? ujú. Pero la clave sería entonces, imagino, si no te interesa lo que te está comunicando el otro, céntrate en que sí que te interesa el otro. Y si te interesa el otro, tiene que interesarte sus cosas también, ¿no? Tienes que mostrar interés por aquello que le interesa al otro, ¿no? Claro, es que eso es muy interesante, valga la redundancia del interés, ¿no? Pero es muy interesante lo que dices, porque es cierto que todo lo que nos comunica, si lo llevamos a la pareja, el otro no nos interesa al 100%. Hay cosas que nos interesan más que otras. Pero es lo que dices, ¿no? Al otro, para el otro a lo mejor es importante. Entonces, sí que es verdad que si te estoy hablando del tinte de la peluquería, pues si pones una atención del 10% igual ya está bien, porque tampoco es algo trascendente, pero si te estoy hablando de un problema familiar o de alguna otra cosa, entonces tienes que hacer también ese discernimiento. Pero las personas normalmente o tienen escucha activa o no la tienen. Normalmente. Es decir, o sea, o ponen la atención o no la ponen. Entonces, muchas veces lo hacen en todos lo llevan a todos los ámbitos. A no ser que sean ya muy conscientes de eso y hagan ese esfuerzo que decía al principio, ¿no? Como tú ahora decías, ¿no? Vale, pues si me está hablando de esto, esto es importante.